La redención de Enrique Moro. La noche era fría y silenciosa en el penal de máxima seguridad de San Felipe. Las luces intermitentes de las torres de vigilancia se reflejaban en los muros de concreto, tan fríos como la mirada de los guardias que patrullaban los pasillos. Enrique llevaba 9 años cumpliendo una condena de 25 por haber hecho justicia con sus propias manos. Su delito: matar al hombre que había arruinado la vida de su hermana menor, Lucía. Aquel recuerdo lo perseguía como un eco constante. No había pasado un solo día sin que reviviera el instante en que vio a su hermana, rota en llanto, contándole entre sollozos lo ocurrido. En ese momento, el odio lo cegó. Buscó al culpable y, sin pensarlo demasiado, lo enfrentó. Aquella noche, Luis Mendoza, el violador, cayó muerto en una calle oscura. Enrique no huyó, esperó de pie, con las manos ensangrentadas, hasta que lo arrestaron. Durante el juicio, el juez Ramírez lo miró a los ojos antes de pronunciar la sentencia. 25 años de prisión, dijo con voz firme. Usted no es quien para determinar la justicia. Enrique solo bajó la cabeza. En el fondo, sabía que el juez tenía razón. Los primeros años en la cárcel fueron un infierno. Se peleaba con otros presos, pasaba semanas en aislamiento y había días en que deseaba morir. Pero una noche, mientras reparaba unos bancos en la capilla del penal, escuchó a un pastor hablarles a los internos. Era un hombre viejo, de voz suave, que hablaba del perdón y de un Dios que veía más allá del pasado. Jesús no vino a buscar perfectos, decía el pastor. Vino a buscar los rotos, los que creen que no tienen redención. Enrique no prestó atención al principio, pero esas palabras se le quedaron ancladas en su mente como un eco suave y profundo a la vez. Empezó a asistir a los cultos por curiosidad. Cada servicio era una lucha interna, hasta que un día, mientras escuchaba un viejo himno titulado «Cerca más cerca de Jesús quiero estar», rompió en llanto. Se arrodilló, con las manos temblorosas pero alzadas al cielo, y por primera vez en años, sintió una paz inexplicable que inundaba todo su ser, y así pidió perdón a Dios. Desde entonces cambió. Empezó a ayudar a los demás presos, a mediar en conflictos, a enseñar lectura a quienes no sabían. Algunos guardias decían que era otro hombre, pero su destino seguía inevitable. 20 años más tras las rejas. Hasta que una madrugada todo cambió. Un motín estalló en la prisión. Entre gritos y disparos, uno de los muros del ala sur explotó. Enrique se vio arrastrado por el caos. Cuando volvió en sí, estaba afuera, bajo la lluvia, con las alarmas resonando a lo lejos. Los otros reclusos huían hacia el bosque. Podía correr y no volver nunca. Corrió. Durante días se escondió en cabañas abandonadas, durmió en cunetos y robó comida solo para sobrevivir. Pero cada noche, al cerrar los ojos, oía la voz del pastor en su mente. Jesús busca a los rotos. Una tarde, después de casi 2 semanas fugado, llegó exhausto a un pequeño pueblo del norte. Entró en una iglesia vieja buscando refugio. Allí encontró a un joven pastor que lo recibió sin preguntas. Enrique le contó su historia, con lágrimas en los ojos. Me escapé, pastor. Dios tal vez me perdonó, pero sé que los hombres no. El joven pastor lo miró con compasión. Amigo, si Dios te perdonó, lo sabes en el alma, pero no puedes vivir huyendo toda la vida de la justicia. El mismo Jesús se entregó sin culpa. ¿Por qué no pudieras hacerlo tú? Enrique comprendió. Esa misma noche, el pastor le permitió dormir en una habitación de la iglesia. La colchoneta era un poco incómoda, pero aquella paz interior hacía años que no la experimentaba. Al rayar el día, se levantó, oró a su Dios y se encaminó a la comisaría más cercana y allí se entregó. Mi nombre es Enrique Moro. Me escapé del penal de San Felipe y quiero volver a cumplir mi condena. Los agentes lo miraron sorprendidos, pero lo esposaron sin resistencia. Volvió a la cárcel con el alma libre. Pasaron varios meses. Su conducta ejemplar llamó a la atención de la dirección del penal, que lo designó ayudante en el taller de carpintería. Fue allí donde lo visitó un día inesperado el juez Ramírez, ahora con el cabello más canoso y el rostro endurecido por los años. Volvía al penal invitado a un acto con motivo del programa de reinserción social. Durante el evento, un cortocircuito provocó que un panel eléctrico explotara y se encendiera una cortina. El fuego se esparció con rapidez. Los reclusos y visitantes corrieron en caos. El juez, atrapado entre las vigas, no podía moverse. Enrique, sin pensarlo, corrió hacia él.
El humo lo cegaba, la madera ardía, pero logró liberar al juez y sacarlo al patio principal antes de desmayarse por la inhalación del humo. Días después, Enrique despertó en la enfermería del penal. A su lado estaba el juez Ramírez. Él lo miró con una mezcla de vergüenza y agradecimiento. Jamás imaginé que el hombre que condené un día me salvaría la vida. Enrique sonrió débilmente. Tal vez ambos necesitábamos una segunda oportunidad. Semanas más tarde, en una audiencia extraordinaria, el juez Ramírez presentó una petición formal ante el tribunal. Argumentó que Enrique había demostrado arrepentimiento genuino y una transformación profunda. La fiscalía revisó su historial, los informes del penal y las declaraciones del personal. En aquella sala, el juez se puso de pie y habló. Hace 9 años tomé una decisión conforme a la ley. Hoy, la justicia me pide otra. Reconocer que un hombre que ha sido redimido por la fe y el arrepentimiento merece la libertad. El mazo resonó. Queda usted en libertad, Enrique Moro. Enrique con cara de llanto bajó la cabeza. No se sentía inocente, pero sí libre. Supo que el perdón no lo había encontrado solamente en los hombres, sino también en Dios, y ahora ese mismo perdón se manifestaba ante él. Salió del penal con el viento golpeándole el rostro, miró al cielo y susurró: «Gracias, mi Dios». Ya no huía, caminaba hacia una nueva vida, una vida compartida y guiada por el amor y la gracia de un Dios maravilloso.